Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre primeros auxilios, las nociones básicas, las generalidades, para saber qué puedo o qué no puedo hacer también cuando hay un caso de algún accidente, de algún desmayo, de alguna situación fortuita de repente que me llame la atención y ponga en peligro la vida de una persona. Es importante tener primero la idea general de qué trata los primeros auxilios, para de esta manera ayudar de la mejor manera y no perjudicar la salud de la persona que está sufriendo este episodio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que los primeros auxilios es la primera atención que le brindamos de forma inmediata, provisional, obviamente, a la víctima. Digo provisional porque mientras nosotros brindamos esta primera ayuda, tenemos que garantizar, ya lo vamos a ver ahora, que ya esté en camino una ayuda más especializada. Y vamos a ver cómo logramos esa parte. La primera o la finalidad de los primeros auxilios es salvar la vida de la víctima o por lo menos impedir el agravamiento de lo que ya tiene, de la enfermedad o de las lesiones. Esto permitirá que la víctima llegue en un mejor estado hasta la atención ya profesional, hasta la atención médica, hospitalaria o por unos paramédicos. Entonces, hay que tener en cuenta que no siempre o no es garantía el 100% de que brindándole estos primeros auxilios vamos a salvar de todas maneras a la víctima, ¿no? Esto va a estar en la medida también de la gravedad de la situación, de la gravedad de la enfermedad, de las lesiones, de lo que haya ocurrido y de lo que podamos o no podamos hacer. Y se los digo para que desde ahora tengan en claro que hay cosas en las que podemos ayudar y hay otras cosas en las que lastimosamente no vamos a poder ayudar. Y eso es la realidad y así hay que mirar. Los principios básicos de los primeros auxilios, y aquí es lo que yo les mencionaba que era un tema provisional, los principios básicos son proteger y proteger no solamente a la víctima, proteger en primer lugar a mí, que voy a ayudar a la persona. ¿Qué se me ocurre que esto pueda suceder en un lugar donde, por ejemplo, la persona se haya electrocutado, el piso esté mojado y haya cables sueltos? Por más que yo tenga la mejor voluntad, quiera hacer todo lo que pueda hacer o sepa lo que voy a hacer, no puedo entrar inmediatamente a brindarle la ayuda porque podría convertirme yo en otra víctima más. Entonces tengo que proteger, tengo que tomar las medidas según sea el caso. Puede ser una oficina tranquila, por ejemplo. Hay que simplemente tener los cuidados mínimos necesarios de una oficina, pero esta situación podría suceder en la calle, en medio de la pista, en un derrumbe, en un incendio, ¿no? En un accidente de tránsito. Entonces, al que primero debo proteger es a mí mismo para poder ayudarle a la víctima. Debo avisar, ¿no? Porque tengo que garantizar que mi ayuda provisional sea eso, provisional, y mientras yo estoy ayudando, socorriendo, pues ya en camino haya una ayuda profesional que le permita o le garantice pues una adecuada atención, ¿no? Y finalmente, no es que sea menos importante, está el socorrer a la víctima. Una vez que yo he cumplido los dos pasos previos. Ojo, que esto también hay que tener en cuenta que es una división, digamos, académica, porque se realiza prácticamente en simultáneo, ¿no? Entonces, vamos a ver que los principios básicos o PAS es el proteger, avisar y socorrer. Una vez que yo estoy seguro que puedo ingresar o puedo ayudar, lo hago y estoy protegido y voy a proteger a la víctima. Le tengo que decir o pedir a alguien que llame al servicio de emergencias, a una ambulancia, a los bomberos, al SAMU, ¿no? O a la brigada de primeros auxilios en algunos casos, y finalmente voy a socorrer a la víctima, no voy a ayudarle a la víctima. Entonces, aquí vemos, como les decía, proteger, ¿no? En primer lugar a la misma persona, después a la víctima, avisar, ¿no? Tener los números a la mano, se está coordinando con seguridad también que se
haga de conocimiento y se visibilice el flujograma, ¿no? Con los números a donde yo puedo avisar de manera inmediata y socorrer a la víctima, ¿no? Que es ya brindarle los primeros auxilios en sí. Y ojo, que muchas veces, y también hay que tenerlo bien presente, la mejor ayuda que yo le puedo dar a la víctima es mantenerla tranquila y muchas veces no hacer nada. ¿Por qué? Porque va a depender en cada caso. Puede ser que una persona, no sé, se me ocurre, se haya desmayado, haya sufrido un colapso nervioso, una descompensación, todas sus funciones vitales están estables, ok, la coloco en la posición de seguridad y listo, no hay nada más que hacer. No me tengo por qué desesperar, como lo hemos visto muchas veces en la televisión, de repente, o en la calle, a veces en vivo, en tratar de levantar a la persona, en darle palmadas, en brindarle, echarle aire, en tratar de darle agua. No, no, no. Las cosas son claras. Hay cosas que puedo hacer, hay cosas que no puedo hacer, hay cosas que debo hacer, hay cosas que no debo hacer. Es más, si yo no estoy seguro y yo no sé qué hacer, no las hago. Por eso es importante tener conocimiento y claridad. Y ojo, que los primeros auxilios se brindan solamente con los conocimientos, con lo que la persona sabe y con sus manos, nada más, no necesita otra cosa. Eso es los primeros auxilios. ¿Ok? Una de las cosas básicas de los principios generales es estar tranquilo, pero actuar rápidamente. Yo creo que a nadie nos gustaría o nos sentiríamos cómodos si viene a ayudarme alguien que está más nervioso que yo, que está más temeroso que yo, que tiene más miedo, que está más asustado que yo. Eso no le va a ayudar a la víctima. Y para no tener miedo, o para lograr estar tranquilo, porque no tiene nada de malo tener miedo, ponerse ansioso, preocuparse, de repente alarmarse por un momento, pero luego yo tengo que controlar esa situación para poder ayudar a la víctima. ¿Y cómo la controlo? Con el conocimiento, con la claridad y la seguridad de lo que yo sé, o también de lo que yo no sé, para no hacerlo mal. Entonces tengo que estar tranquilo. A veces, como les digo, el mejor apoyo es brindarle tranquilidad al afectado, al herido, al enfermo. Eso es lo mejor que podemos hacer en muchos casos. Y eso es lo que a veces, lo único que necesita la persona. Por eso le digo, hay casos y hay casos. Pero hay que tener en cuenta que lo primero es que debemos estar tranquilos. Y para estar tranquilos tenemos que tener plena conciencia y conocimiento de lo que vamos a hacer, de lo que podemos hacer. Segundo, hacer una observación completa del lugar. Esto tiene mucho que ver con el inicio de la intervención y con la protección de la que ya hemos hablado. ¿Para qué? Para ver primero si hay otros heridos, ¿no? Y para no poner en riesgo a mi persona y a los demás también, para ver si hay alguna fuente de peligro existente de manera cercana y poder controlarla. Y tercero, pues movilizar o inmovilizar, o sea, no mover o mover a veces a la víctima. Esto solamente lo vamos a mencionar porque es parte de un segundo taller ya práctico juntamente con el RCP. Esto es una parte básicamente teórica de conocimientos para saber qué es lo primero que yo tengo que hacer para brindar los primeros auxilios, ¿no? Y cuarto, examinar al herido una vez que ya está estabilizado, que ya está tranquilo, que yo sé que ya su vida no corre peligro, por lo menos no corre tanto peligro, sí conviene examinarlo un poquito más. Ojo, que todo esto que les menciono, si bien parecen pasos separados, son pasos consecutivos, pero se hacen casi al mismo tiempo, casi de manera inmediata, seguida. ¿Por qué? Porque es importante examinar al paciente de manera general por dos cosas. Porque, por ejemplo, el paciente podría tener una quemadura, una herida que no le estamos viendo, que está sangrando mucho, que le está doliendo mucho, y podemos actuar inmediatamente en esa parte. O también para brindar información al personal que está viniendo en ayuda, porque a veces los bomberos, las ambulancias, preguntan, y si no preguntan, les ayuda mucho que alguien le pueda decir
Es una persona, son dos personas, se desmayó, se cayó, se golpeó, tiene una herida, está sangrando, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Y quinto, bueno, no hacer más de lo necesario, indispensable, es lo que yo le decía. Si la persona ya está controlada, está estable y solo necesita acompañamiento y observación y tranquilidad, eso es lo único que le voy a brindar. Y si algo yo no sé, es mejor que no lo haga. Por eso es importante estas charlas y los talleres que vamos a tener para saber cómo hacer las cosas, saber qué voy a hacer las cosas, por qué las voy a hacer. Mantener el herido caliente, envolviéndolo con una manta, esto aplica para algunos casos, ¿no? Casos de desmayo, por ejemplo, de descompensación, disminución de la presión, sangrados, porque cuando hay sangrado, la temperatura baja y hay que mantener a la persona caliente, ¿no? No dar jamás de beber líquido a una persona que está inconsciente, porque no la va a tragar, no lo va a poder, está inconsciente. Y poder tragar es un movimiento, es una conducta consciente. Entonces lo que podemos hacer es que la podemos atragantar a la persona o la podemos ahogar. Y octavo, tranquilizar a la víctima, que es lo que yo les decía. Cuando yo he hecho todo esto, es importante que la víctima se sienta tranquila. Si bien es cierto, tal vez yo no, o la persona que le ayude, pueda que no sea personal de salud, que no sea médico, que no sea paramédico, pero va a saber qué puede hacer y qué no puede hacer en ese momento. Y eso ya brinda tranquilidad. Entonces sí va a ser importante que la persona sienta que le están ayudando, sienta que esa persona que le está ayudando sabe lo que está haciendo. ¿Ok? Por eso es importante darle tranquilidad. Ahora, vamos a ver cómo evaluamos, cómo sabemos si una persona está bien, está mal, está estable y está compensada, ¿no? Esta es la segunda parte de esta charla. Y son los signos vitales. Los signos vitales son las señales que nos da el cuerpo para hacernos saber que una persona está viva o está con algunas funciones vitales, funciones internas, adecuadas o alteradas, ¿no? ¿Cuáles son? Básicamente, la respiración, el pulso, la temperatura, la presión arterial y el reflejo pupilar, ¿no? De estas 5, 4 se pueden medir sin ningún accesorio. O sea, no necesitamos una herramienta especial, salvo la presión arterial, que sí necesitamos un tensiómetro para poder evaluarla, pero el resto no. Y vamos a ver cómo evaluamos. El pulso. El pulso es la onda de sangre que uno siente, que sale desde el corazón a través de las arterias para distribuir la sangre a todo el cuerpo. Entonces, ¿dónde vamos a medir el pulso? El pulso lo podemos medir, como pueden ver en el dibujo, en la muñeca, debajo terminando prácticamente el primer dedo, o el llamado dedo gordo de la mano, ahí. Y lo vamos a tomar o a sentir con el dedo índice y el anular o dedo medio. Con esos dos, o hasta tres incluso. Con eso vamos a tratar de tocar la base del dedo gordo, del primer dedo de la mano, a nivel de la muñeca. ¿Ya? Es bueno, es importante practicar esto para poder determinar, aprender a determinar. El otro punto, muy frecuente también, como lo ven en el dibujo, es en el cuello. ¿Y dónde va a ser eso? Todos podemos ubicar el ángulo de la mandíbula. Atrás de nuestra mandíbula, de nuestra quijada, hay un ángulo, una esquina. 2 dedos por debajo de ese ángulo, nosotros podemos encontrar el pulso carotídeo de la carótida, que es una arteria importante. Entonces, esos son los 2 principales lugares donde yo puedo medir el pulso, los más accesibles, donde yo voy a sentirlo mejor. ¿Cuáles son los valores que debe tener el pulso? Hay un rango de valores, entre 60 a 100 pulsaciones por minuto. Si se va de esos rangos, si sale de esos rangos muy por abajo, claro, puedo tener 58, 57, hasta hay personas que tienen 55 y es normal para ellos. Por eso es importante también conocer yo mismo mi frecuencia
cardíaca, o sea, mi pulso y mi presión arterial, porque hay personas que también tienen ya de por sí su presión arterial un poco baja, un poquito alta, sin llegar a la hipertensión. Entonces, si yo conozco cuál es, en cualquier momento que me tomen, yo voy a saber si esa es la que me corresponde o está baja o está alta. Con el pulso pasa lo mismo. Entonces, entre 60 y 100 pulsaciones por minuto es lo ideal. Si está por debajo, quiere decir que el corazón está latiendo muy lentamente, y si está por encima, que está muy acelerado. Entonces, ambos casos pueden conllevar un riesgo, porque si hay un sangrado, por ejemplo, una hemorragia, ya sea externa, o sea, que se ve la sangre, que la sangre sale del cuerpo, o interna, que puede darse dentro de las cavidades, por ejemplo, dentro del abdomen, cuando hay un golpe muy fuerte a nivel del hígado, de los riñones, del vaso, o alguna otra órgano que tenga alguna arteria importante y se rompa, el sangrado no se va a ver afuera, pero va a estar sangrando hacia adentro, a toda la cavidad abdominal. En el tórax pasa lo mismo, con una lesión de repente en los pulmones. Entonces, no lo vamos a ver, pero el pulso sí nos va a decir que algo raro está pasando, porque al inicio de una hemorragia el pulso tiende a acelerarse un poquito para compensar. Como le falta sangre al cuerpo, el corazón acelera para bombear más sangre. Pero como la sangre se está perdiendo, al final el corazón empieza a bombear menos, a enlentecerse y a bajar la frecuencia. Entonces, todas esas cositas, que se las menciono nada más, podemos, digamos, determinar, ¿no? O inferir a raíz de una alteración en el pulso. El pulso está bajando, el pulso está subiendo. Y si yo no le encontrara pulso, quiere decir que probablemente esté en un paro cardiorrespiratorio. Y ahí hay que pasar ya a las maniobras de RCP, que lo vamos a ver otro día. Pero es importante primero conocer. ¿Ok? La respiración también tiene un ritmo, consiste pues en tomar aire y expulsarlo, ¿no? La frecuencia respiratoria de una persona puede ir desde los 14 a las 22 respiraciones por minuto, entre 15 y 20, para acordarnos mejor. Y sucede lo mismo que con el corazón. Si está muy acelerada, pues no voy a respirar bien porque no le doy tiempo que se llene a mis pulmones de aire. Respiro muy superficialmente, que puede ser porque están comprimidos, porque están llenos de aire, porque no se pueden estirar, etcétera, etcétera. Entonces, pero ya me está diciendo que hay algo alterado. Y si respiro muy lentamente, de repente estoy entrando en un estado de shock o colapso de los signos vitales, o pues estoy entrando en un paro cardiorrespiratorio. Entonces sí es importante también, ahí como ven en la figura, hay que sentir, o sea, nos podemos acercar a la boca o a la nariz para sentir, escuchar si está respirando, y al mismo tiempo mirar el abdomen para ver si se levanta, si se eleva. Cuando uno respira, el abdomen y el tórax se elevan. Entonces, de esa manera, escuchando, sintiendo y mirando, puedo ver si la persona está respirando. La temperatura, bueno, la temperatura es, digamos, es el equilibrio entre el calor producido y perdido por el cuerpo. Todos en algún momento nos hemos tomado la temperatura. Lo normal, digamos, lo promedio 37, a veces 36 y medio, hasta los 37 y medio. Ojo, que 37 y medio no es fiebre. Fiebre se considera a partir de los 38. Entonces, la temperatura está regulada también por las funciones vitales, principalmente por la circulación. Entonces, si yo encuentro temperaturas muy bajas, me podría indicar que algo está pasando en la circulación. No está circulando bien o estoy perdiendo sangre. Las temperaturas elevadas también se relacionan con algunas patologías muy frecuentes o muy comunes, ¿no? Como la fiebre, las infecciones, ¿no? Entonces, yo también podría, digamos, sospechar de algo si es que mi temperatura está muy elevada. Generalmente sucede en los colapsos nerviosos, en el shock, en la pérdida de sangre, que la temperatura tiende a bajar, ¿no? Esto pues lo medimos exactamente con un termómetro, ¿no? Que bueno, ahora a raíz de la pandemia se pusieron
muy de moda y muy común los termómetros digitales, pero a veces es muy evidente cuando lo tocamos con la mano. Muy evidente, está muy frío, está muy caliente, nos damos cuenta. Entonces, también podemos tener una idea a través de la temperatura. La presión arterial, bueno, creo que en algún momento hemos hablado del tema, pero se necesita un tensiómetro para poder evaluar, ¿no? El reflejo pupilar. ¿Qué quiere decir el reflejo pupilar? El reflejo pupilar quiere decir que ese puntito negro que nosotros vemos dentro del ojo, que no es más que un esfínter, que no es más que un hueco del músculo, ¿no? Que es el iris, que es lo que nos da el color de los ojos. Cuando se contrae, cuando se cierra, ese puntito se hace más chiquito, y cuando se relaja o se abre, se hace más grande. ¿Y en qué va a estar? ¿De qué va a depender que se abra o se haga más chiquito? De la entrada de la luz. Entonces, mientras más luz nos den los ojos, más pequeño se va a poner, porque tiene que proteger a los ojos para que no le entre tanta luz y no le haga daño. Y mientras más oscuro esté, esas pupilas se van a abrir para que entre más luz y yo poder mirar mejor, poder ver mejor, ¿no? Entonces, basado en esto, nosotros podemos examinarlo. Si le acercamos una luz o una linterna al ojo, este automáticamente se va a cerrar. Lo pueden probar. Tal vez con la linterna del celular en la casa no les va a pasar nada y van a ver cómo ese puntito se cierra. Pero lo importante aquí es saber que ambos ojos funcionan en unísono, funcionan sincrónicamente. Quiere decir que yo si le pongo luz al ojo derecho y se cierra, automáticamente el izquierdo hace lo mismo, sin que le ponga luz. Yo le quito la luz al ojo derecho, se abre y automáticamente el izquierdo hace lo mismo, se abre. O sea, funcionan al mismo tiempo. Y eso es lo correcto. Si hay alguna función alterada, o sea, por ejemplo, que esté al revés, que yo le ponga la luz y en lugar de cerrarse se abra, o hay una alteración. O que yo le quite la luz y en lugar de abrirse se cierre, también. O que yo le ponga en un ojo reaccione y el otro no, bien. O el otro ojo reaccione en sentido contrario, también. Entonces, esto nos va a decir que hay una alteración a nivel neurológico en el cerebro. Entonces, como ven, podemos evaluar el pulso, la respiración, bueno, la temperatura y el reflejo pupilar. Si todo eso está dentro de lo normal, podríamos decir que en ese momento la persona está estable. Podríamos volverle a evaluar en 3 minutos, en 5 minutos, en dependencia de lo que haya sucedido. ¿Ok? En todo caso, si vemos, porque vamos a hablar ahora de la persona estable, tranquila, no vamos a entrar todavía, como les dije, en el RCP, cuando no respira, cuando no hay pulso, sino esta primera etapa es evaluar, conocer qué cosa voy a buscar yo, qué cosa es lo normal. Entonces, si encontramos que esta persona, por ejemplo, se desmayó, se desvaneció, se descompensó, pues vamos a aplicar todo esto. A ver cómo está su pulso, cómo está su respiración, cómo está su temperatura, a ver sus reflejos, puedo evaluarle a ver si no le reventó una venita en el cerebro, no le dio un derrame cerebral, un infarto cerebral. Puedo evaluarlo también con eso, ¿no? Preguntarle a la persona si sufre de algo, si tiene algún diagnóstico, si toma algún tratamiento, si tiene alguna enfermedad, si está tomando el tratamiento, si está siguiendo su tratamiento. No puedo, es parte de la evaluación también, ¿no? Y en todo caso, optar por la posición de seguridad, ¿no? Es como ven en la figura, el Señor como una persona que estuviera durmiendo, de costado. ¿Por qué? Porque la persona, incluso si se desmayara o si se durmiera, sucede dos cosas, que si la tengo boca abajo, obviamente es muy incómodo, el cuello va a estar muy torcido, no es recomendable. Si lo tengo boca arriba y la persona se cae en la inconsciencia, pierde la conciencia, lo que puede hacer es que la misma lengua, porque la lengua pesa, por lo menos un promedio en una persona adulta de 800 gramos, pero si la persona está en estado de inconsciencia, todos sus músculos van a estar relajados.
¿no? Basta la persona, tú la mueves y no va a poder sostenerse. Entonces la lengua es un músculo y también se va a relajar y va a tapar las vías aéreas. Entonces, si la tengo boca arriba, puede taparse las vías aéreas, o la otra opción es que se atragante, que se asfixie con su propia saliva, tal vez la persona pueda vomitar, etcétera. Varias razones. Entonces, no es seguro. Si yo la pongo de costado, la lengua no va a obstruir las vías respiratorias, no se va a atragantar con la saliva, incluso si vomita, no se va a atorar con el vómito. Entonces, esa es la posición de seguridad hasta poder obtener una ayuda. ¿Ok? Hasta ahí es lo primero que hay que saber de manera general en cuanto a lo que yo puedo o debo o también no debo hacer en los primeros auxilios, ¿no? Es importante tener en cuenta que ante una situación debemos tener en claro, tenemos que repasar, que saber cómo vamos a actuar según un protocolo ya definido. Podemos definir quién va a ayudar, quién va a avisar, quién va a llamar, a quién le voy a decir, qué es lo que puedo hacer, qué puedo, digamos, si conozco a mis compañeros o a las personas, porque esto puede suceder en la casa, puede suceder en la calle, puede suceder en el trabajo, también preguntarles, ¿no? Oye, tú sufres de algo, de repente eres diabético, de repente eres hipertenso, de repente eres una persona muy sensible, muy nerviosa, que le afectan las cosas, no sé, hay que estar atento a todas estas situaciones, ¿no? Digamos, en los casos más comunes, ¿no? En los casos más cotidianos, pero esto podría darse de repente en la calle, ante un estado de una persona que convulsiona o que simplemente se desmaya en la calle y nadie sabe por qué, o lo encuentran tirado en la calle y nadie sabe por qué. Entonces yo puedo evaluar de manera inicial su estado general, sus funciones vitales y por lo menos tener una idea de cómo está esta persona y qué puedo yo hacer para no caer en los errores que en algún momento podamos haber visto y que pueden poner en mayor riesgo el estado de salud de esa persona. ¿Ok? Bien, entonces hasta aquí vamos a llegar en esta primera parte. Ya estaremos coordinando una segunda parte para un taller con respecto a algunas maniobras, algunas eh, eh, transporte de pacientes, inmovilización, y ya sería en una segunda etapa. ¿Ok? Muchas gracias.